vamos a ver lo que es balance de materia. Espero que no se les haga tan amorfo como la clase de física. Oye, ¿nadie se ha mojado en su casa? ¿Nada? ¿O no? Bueno. Vamos a complicar la cosa. Ya. Nosotros hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto lo que es un proceso. Vimos, ¿cierto?, lo que eran materias primas, vimos que ese proceso generaba un producto que tenía mayor valor agregado, teníamos los subproductos, teníamos los residuos y teníamos también los defectos, ¿cierto? Todo eso forma parte de lo que nosotros vamos a obtener a partir de este proceso, que es un conjunto de operaciones. Entonces, acá adentro vamos a tener distintas operaciones unitarias, operación unitaria 1, operación unitaria 2, que fueron las que nosotros igual vimos algunas de ellas muy importantes: destilación, absorción, cristalización no vimos, separación por membrana, filtración, sedimentación, etc. O sea, dentro de este proceso tenemos un conjunto de operaciones unitarias que nos va a permitir transformar esta materia prima en producto. Ahora, uno puede entender, ¿cierto?, esta transformación, pero también, ¿cierto?, vamos a estar interesados en los números. Bueno, junto con eso, después de esa clase, lo que vimos fueron los tipos de sustancias que podían ser estas materias primas o estos productos o todo esto que tenemos acá arriba. ¿Cierto? Vimos que había sustancias que eran orgánicas, otras que eran inorgánicas. Bueno, no todos, porque faltaron todas las clases, excepto el Diego, el Joaquín y el Luis. Van a tener que ponerse al día con eso. La clase pasada vimos todo lo que eran sustancias inorgánicas. Entonces, el tema es eso, definir, ¿cierto? Bueno, qué tipo de materias primas voy a colocar, si son orgánicas, inorgánicas, si es que voy a utilizar algún insumo, por ejemplo, algún ácido, me conviene usar un ácido orgánico, un inorgánico. Todo eso, digamos, está dentro como de la química del proceso, ¿ya? Y para ustedes, digamos, más que nada importante ahí es comprender, digamos, porque los compuestos orgánicos o inorgánicos tienen distintas características, hay que tratarlos de distintas formas. Y sabiendo eso, bueno, ustedes podrán buscar en la web o preguntarle a la persona, digamos, al químico del proceso, digamos, cuáles son las condiciones de seguridad que tienen que seguir, cómo hay que manejar esa sustancia. No creo, digamos, que para ustedes, digamos, sea más necesario algo, digamos, meterse más en eso que eso. Entonces, pero también, digamos, vamos a estar interesados en que si nosotros este proceso, digamos, lo hacemos, teníamos 3 aristas, que era para garantizar la sustentabilidad del proceso, ¿cierto? Una era la parte ambiental, la otra era la parte social y la otra también era la parte económica. O sea, no podemos olvidarnos, ¿cierto?, de la parte económica. Inicialmente yo les decía que los procesos tenían, digamos, un sentido lineal, donde solamente estábamos enfocados en la parte económica, es decir, esta materia prima cuesta tanto, si yo obtengo un producto de mayor valor agregado, voy a ganar, ¿cierto? Entonces, si me conviene económicamente, el proyecto se hace. Sin embargo, también, digamos, ahí están estas otras 2 aristas y la intersección de ellas es lo que nosotros definimos en su momento como sustentabilidad. Ahora, en lo que vamos a aprender, ¿cierto?, quizás nos vamos a centrar un poco en esto, en la parte económica, que es la parte del balance de materia. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que ver, bueno, cuánta materia prima yo tengo que agregar a un proceso para poder obtener un producto. ¿Cuánto producto voy a poder obtener a partir de esta materia prima? ¿Ya? ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Cuánto tengo que consumir de otros materiales para poder alcanzar y obtener este producto? Y eso de alguna forma me va a decir, en alguna instancia, ¿cierto?, si el proyecto, digamos, el proceso que yo estoy planteando es económicamente atractivo. Entonces, nos vamos a olvidar un poco de eso y vamos a considerar cualquier tipo de proceso o cualquier tipo de operación como un sistema. Un sistema, ¿cierto?, que tiene una frontera. Si estamos hablando de un equipo, por ejemplo, pueden ser las paredes del equipo. Si estamos hablando de un proceso más grande, serán los puntos de entrada de las materias primas y los puntos de salida, ¿cierto?, de los productos. Esas van a ser, digamos, las fronteras. A este sistema, ¿cierto?, puede haber un ingreso, ¿ya? Pueden haber entradas
¿ya? De este sistema también pueden haber salidas. Y a partir de eso, digamos, dentro del sistema, estas entradas y estas salidas van a ocurrir a través de las fronteras del sistema. Pero en el sistema en sí, ¿cierto? Puede haber una acumulación, o más que acumulación le vamos a poner variación, que puede ser positiva como negativa. Una variación, puede haber generación, o puede haber consumo de materia. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a centrar solamente en lo que es la masa. ¿Ya? En un par de clases más nos vamos a meter con la energía, pero por ahora solamente nos vamos a centrar en la materia. Entonces, a este sistema, que como les digo puede ser un proceso completo, puede ser un equipo solamente, o una operación unitaria solamente, podemos tener entradas a esa operación unitaria, a ese proceso, podemos tener salidas, y dentro del sistema en sí, digamos, puede haber una variación de la masa dentro de ese sistema, y también, digamos, podemos tener generación o consumo. Entonces, como para aterrizarlo un poquito para ustedes, pensemos en que mi sistema es la población en Chile. Ese es el sistema que yo voy a estudiar, la población en Chile. Entonces, ¿cómo podría yo escribir acá una ecuación? Podría decir yo que la variación de la población va a ser igual a ¿qué? Las entradas. ¿Cuáles serían las entradas de población en Chile? Las entradas. Acuérdense que las entradas y las salidas son a través de las fronteras. Estas son las fronteras del sistema. ¿Ah? ¿El alimento? No, población en Chile. Inmigrantes. Inmigrantes. Muy bien. Las entradas, ¿cierto? A través de las fronteras son los inmigrantes. ¿Ya? Estas son las entradas. ¿Cuáles serán entonces las salidas? Los deportados. Vamos a ponerle emigrantes, cualquiera será la condición de los emigrantes. ¿Ya? Porque igual puede ser que alguien de acá se quiera ir a vivir al extranjero. Entonces eso igual son emigrantes. Ya, eso, como les digo, es a través de las fronteras de mi sistema, que en este caso es mi país. Pero ¿qué pasa acá adentro? La variación ya la pusimos. La generación y el consumo. ¿Cuál sería la generación de población? Los nacimientos. Los nacimientos. ¿Qué estás pensando, Diego? No, pero tu cara dijo mucho. La entrada y la salida. Ya. Inmigrante o no inmigrante, ya. La generación. ¿Dijimos los nacimientos? Exacto. Los nacimientos, ¿por qué? Porque eso es dentro del país. ¿Ya? Dentro de nuestro país hay nacimientos. ¿Ya? Esta sería como la generación de población, por así decirlo, dentro del sistema. ¿Y cuáles serían el consumo? Los fallecimientos. Los fallecimientos. Defunciones o fallecimientos. ¿Eso no es lo mismo que salidas, profe? ¿Ah? ¿Eso no es lo mismo que salidas? No, porque no es de la frontera del sistema. No es a través de las fronteras, ¿ya? Sino que es algo que ocurre adentro. Hay gente que muere, digamos, por causa X, digamos, dentro del país. A ver, tratemos de pensarlo a través de otra cosa. A ver, coloquemos como sistema la cuenta corriente. O una salida, puro consumo. La cuenta corriente en el banco. La cuenta corriente en el banco y la cuenta RUT, lo que ustedes quieran. Que no me funciona quizás con la cuenta RUT, pero variación en la cuenta. Ya. ¿Cuáles serían las entradas? Acá la frontera del sistema, por así decirlo, es como la caja, ¿ya? O el cajero, no sé. ¿Cuáles serían las entradas al sistema? Sueldo. ¿Ya? ¿Sí? El sueldo, ¿cierto? O
un depósito que también le puedan hacer. Depósitos varios, ¿cierto? Esas serían las entradas, porque esas entradas se hacen, digamos, de forma online o de forma personal, ¿cierto? A través del cajero. ¿Cuáles serían las salidas? Giros. Eso igual lo hacen a través de cajero o de forma online para pagar, como dicen ustedes, digamos, los gastos. ¿Cuáles serían la generación? Interés. ¿Ah? Los intereses. Bueno, las cuentas corrientes no generan intereses. Quizá en ese sentido, digamos, no es muy bueno el ejemplo, pero si es una cuenta de ahorro, ¿ya? Si es una cuenta de ahorro, la cuenta de ahorro les da como intereses mensualmente o cada 6 meses, no me acuerdo. Pero es algo, digamos, que es interno. El banco a ustedes les da un interés por tener el dinero ahí. ¿Y qué sería el consumo? Lo mismo interés. O la mantención de la cuenta. ¿Ya? Ustedes por mantener una cuenta les van a quitar ahí una cantidad de dinero, la mantención. ¿Ya? Esto es interno, esto es dentro del sistema. Dentro del sistema, que en este caso, cierto, es el banco. El banco hace esto internamente. Digamos, ustedes no tienen que ir al cajero para que les den los intereses o para pagar la mantención. ¿Ya? Lo mismo acá, los nacimientos y las defunciones, digamos, ocurren dentro del sistema. ¿Se les ocurre algún ejemplo más? Piensen en algo, digamos, donde puedan tener todos esos ítems. La generación eléctrica. Sí, el sistema de generación eléctrica, es decir, es como similar. Ya, a ver, cuéntame, ¿cuál sería en ese caso ya, la variación en el sistema? ¿Qué sería? ¿Cuáles serían las entradas? La corriente producida por la generación de, no sé, solar y de hidráulica, no sé. Ya, entrada de energía, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Lo que sale, Son la red eléctrica hacia las casas, en este caso. ya. Hacia las casas. Eso es como la distribución, ¿no? Sí, parte de la distribución. La eléctrica vendría siendo como consumo, ¿no? Claro, el consumo yo creo que sería la salida. Claro, sería como salida de consumo. ¿Ya? Borroto. Lo que estamos analizando que quizás podría ser, que no sé si hay un intermedio que pueda ser la distribución. Yo creo que estaría bien porque sería como el fin de la frontera. Que llegue a la casa. Dependiendo del punto de vista. Sale. Ya, porque acá el sistema, ¿cuál sería? El sistema sería el lugar Generador, donde se... generador principal. Ah, claro. Ya. Entonces, y dentro de ese generador principal, ¿cuál vendría a ser como la generación y cuál vendría a ser el consumo dentro de ese mismo generador? Las corrientes parásitas. Que no, Eso sería un consumo. sí, o sea, con el ejemplo no se preocupe. Corrientes parásitas. ¿Y hay alguna generación? Los megawatts que genera la máquina, la potencia eléctrica. Porque eso genera la máquina, energía eléctrica. ¿Ya? ¿Y eso no sería acá? ¿O es aparte? Yo pregunto porque soy súper ignorante en el tema. ¿Y cuál sería el ingreso, Porque supuestamente? ese ingreso de energía, no sé, yo me lo imagino como la energía potencial que entra, no sé, a una hidroeléctrica. ¿Ya? Como el caudal del agua puede ser el ingreso de la energía. Ya, perfecto. ¿Y esta generación de acá, qué vendría a ser? ¿No podría ser un banco de condensadores? Podría ser un centro de abastecimiento o... Porque nosotros, ¿qué queremos generar con Porque con esa este es el hidroeléctrica lugar. de energía? Claro, este es el lugar, digamos, donde ustedes generan la energía. Todo el centro, digamos, donde generan. Acá tú dices, claro, entra la energía que puede ser hidroeléctrica, puede ser solar, puede ser de cualquier tipo, y sale, ¿cierto?, hacia las casas.
acá dentro el consumo, digamos, se consume a través de estas corrientes parásitas, ¿cierto? Pero ¿hay alguna generación acá dentro? Los transformadores, pues ahí juegan un rol. Como yo lo entendería según eso, el compañero que tiene razón, digamos, la primera energía sería como la materia prima, por decirlo. Claro. Sería, por Es ejemplo, que energía ahí- solar, no eléctrica, la solar. Y a Ya. partir de eso se generaría dentro del sistema. O sea, Si no, no tiene sentido, De potencia mecánica. no sería externo. Claro. De una potencia mecánica a potencia eléctrica. Ya, entonces acá lo que entraría sería esto es energía potencial. Sí, a convertir. eléctrico, ¿no? Sería energía a convertir. No sería eléctrica, Ya, sería energía. perfecto, a convertir. Exactamente. Y acá dentro la generación sería A partir de esa. de energía eléctrica. Ya, perfecto. Todos aprendimos algo. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, también tiene que ver. Ahora, que esto, digamos, haya, por ejemplo, acá que la generación de energía eléctrica, por ejemplo, tiene una determinada eficiencia, porque probablemente no toda la energía que entra en forma, digamos, solar se va a transformar 100%. Siempre hay pérdidas de energía. ¿Ya? Entonces eso al final de cuentas nos va a dar acá una variación que puede ser obviamente positiva o negativa. ¿Ya? Y lo mismo, como les digo, pasa, digamos, con los procesos, con los sistemas en general. ¿Ya? Pero es como para visualizar, digamos, lo que es este balance de materia. Entonces, para efectos, digamos, de lo que vamos a estudiar, digamos, de lo que les puedo aportar yo, digamos, vamos a especificar, ¿cierto?, cada uno de los... ¿Alcanzan a ver la letra o la hago más grande? ¿Está bien? La variación, ¿cierto?, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la entrada o a las entradas menos las salidas más la generación menos el consumo. Ahora, en este punto nosotros vamos a considerar que no tenemos reacciones químicas. ¿Ya? En ausencia de reacción química, ¿qué creen ustedes que va a desaparecer acá de ese balance? Si dentro de este sistema no hay reacciones químicas, que la generación y el consumo se hacen cero. Muy bien. Generación es igual a cero y consumo es igual a cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con cualquier sistema? Digamos, por ejemplo, en un sistema que yo quiero hacer una sedimentación, mi entrada va a ser acá agua con arena, las salidas por un lado va a ser el agua limpia y por el otro lado la arena. Acá adentro no va a pasar nada, no va a haber ninguna transformación química. No se va a generar más arena, no se va a generar más agua, no se va a consumir arena, ni se va a consumir agua porque no tengo, digamos, una transformación química. ¿Ya? Por lo tanto, ante eso me queda, ¿cierto?, que la variación va a ser igual a las entradas menos las salidas. Es decir, todos los flujos que yo tenga. ¿Cómo voy a escribir esto? La variación. Ustedes ya tuvieron cálculo. ¿Cómo escribo la variación? ¿Ah? ¿Con qué elemento matemático describimos una variación? Ya, un delta, pero el delta derivada, ¿no han visto derivadas? Ah, no, ese era un Sería el tiro Por DT. No, es la partida. Es la partida nomás, si no. Es súper sencillo lo que vamos a hacer. Íbamos tan bien. Ahora análisis de gráfico. Sumatoria. La sumatoria de todos los flujos de masa que entran menos la sumatoria de todos los flujos de masa que salen. ¿Ya? Porque podemos tener más de uno. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en el ejemplo que les daba yo recién, la entrada puede ser agua con arena, es decir, vamos a tener una sola entrada, pero la salida va a ser agua limpia por un lado y arena por otro. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos salidas. Por eso que acá consideramos la sumatoria.
¿Qué más podemos decir ahí? Eso que tienen ahí es un balance de materia. ¿Ya? Sencillito. Súper sencillo. Más encima lo vamos a simplificar más todavía. DM ADT, flujo de masa que entra menos flujo de masa que sale. Entonces pensemos que en un sistema discontinuo. ¿Se acuerdan lo que era un sistema discontinuo? ¿Lo han escuchado alguna vez? Un sistema discontinuo. No es que para en un instante de tiempo, ¿no? ¿Ah? No es que para en un instante de tiempo. Ya, el tiempo está metido ahí. Muy bien. El producto que ingresa no necesariamente sale al tiro. Ya, por ahí va la cosa, ¿cierto? En el sistema discontinuo, yo tengo una carga inicial, ¿cierto? Colocaba acá una cantidad inicial de materia y después había un tiempo, T igual T, ¿cierto? Donde el sistema estaba cerrado, ¿ya? Y ahí después ocurría la transformación y en un tiempo final, digamos, tenía la descarga. Entonces tengo una carga. Durante el tiempo del proceso, el sistema está cerrado. Yo no tengo acá nada, digamos, que hacer y después viene un periodo de descarga. ¿Y cómo hacer tallarines? Tengo el agua hirviendo acá, agrego los tallarines, de ahí tengo que esperar 10 minutos, ¿ya? Y ahí yo no hago nada, no estoy ni metiendo tallarines, ni metiendo más agua hirviendo. ¿Está entrando energía? Sí, pero en este momento estamos analizando solo la materia. Pero desde el punto de vista de la materia, el sistema está cerrado, ¿ya? Es un proceso discontinuo, porque para que los tallarines se transformen desde que están tiesos, ¿cierto?, hasta que queden cocidos, yo sí o sí tengo que esperar este tiempo. Y después viene la descarga, que es donde saco mis fideos cocidos, ¿ya? Entonces, el sistema discontinuo yo lo voy a analizar acá, porque mi proceso está ocurriendo acá. Me olvido de la carga, me olvido de la descarga. El proceso discontinuo, el sistema discontinuo lo voy a analizar durante este tiempo. Si lo llevamos a esta ecuación, ¿qué elementos de esta ecuación desaparecen? Las fronteras del sistema, en este caso, es donde yo puedo meter o sacar masa. En este caso, no sé, la abertura de la olla. Voy a tener entradas, voy a tener salidas de materia durante el tiempo que ocurra este proceso. Sí, ninguno de los dos. No. ¿Sí o no? No. Y el vapor. ¿Ah? El vapor, ya, esa está muy buena acotación, pero vamos a... Si volveréis a alistar, no a Ya, son muy buenas las acotaciones, Enrico, pero si miramos así, a nivel macroscópico, ¿voy a agregar materia durante ese tiempo? ¿Va a salir materia durante ese tiempo? No, porque el proceso, en teoría, ¿cierto?, es un sistema que está cerrado. ¿Ya? Es un sistema cerrado donde no hay entradas ni hay salidas. Por lo tanto, en un sistema discontinuo, el dm a dt es igual a 0. Es decir, no hay variación. De ahí, ¿cierto? Si uno quiere ponerse mucho más específico, efectivamente hay una pérdida de vapor, por lo tanto va a haber una variación de la cantidad de agua. De hecho, si alguna vez a ustedes se les quedó una tetera con agua ahí y se les olvidó en la cocina, ¿les ha pasado una vez? ¿Qué pasa? ¿El agua está ahí eternamente o no? No, se va a evaporar. Se va a evaporar, efectivamente, ¿ya? Entonces, claro, si uno quiere ser muy específico, efectivamente acá debería haber una salida de agua en forma de vapor, ¿ya? Pero en rigor, digamos, en un proceso, en un sistema discontinuo, no hay entradas y no hay salidas, es un sistema cerrado. Ahora, si este dm a dt es igual a 0, ¿cierto? Significa que No hay variación. no hay variación. Por lo tanto, el delta M, ¿cierto?, que está en el triangulito,
Delta M es igual a 0, lo que quiere decir que la masa final menos la masa inicial del sistema es 0. Masa final tiene que ser igual a masa inicial. Entonces la masa no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se transforma. Lo que tú metiste al sistema, la masa inicial debería ser igual a la masa final. Y es una cuestión que es súper sencilla, uno dice, pero que hay que, en los procesos, hay que evaluarla. Hay que evaluar cuánto estoy ingresando al sistema y hay que ver cuánto estoy teniendo al final. Porque si eso no cuadra, significa que hay algo que está pasando que yo no estoy viendo en mi proceso. ¿Ya? Puede ser que haya un equipo que esté funcionando mal, puede ser que esté teniendo pérdidas al ambiente, como lo que mencionaban ustedes del vapor. Que si se trata de vapor de agua no hay ningún problema, pero si se trata de alguna sustancia química que se me está escapando en forma de vapor y que es tóxica, tengo un tremendo problema. ¿Ya? Si me pillo. ¿Ah? Si me pillo. Entonces, para un sistema discontinuo, lo que yo ingreso, lo que yo puse acá en la carga, la masa inicial que puse 10 kilos, en la descarga debería tener los mismos 10 kilos. ¿Ya? Eso para un sistema discontinuo. Ahora, ¿qué pasa con un sistema continuo? En un sistema continuo, tal como en algún momento les dije, esto está en todo momento, hay un ingreso de materia y hay una salida. Flujos de masa que entran, flujos de masa que salen. Como no hay reacción química, nuevamente, no hay generación, no hay consumo, ¿ya? Pero tengo una entrada y tengo una salida constante. Materias primas, productos, si es que estoy hablando de un proceso. Y si estoy hablando de una operación, bueno, flujos de materia X que entran, flujos de materia X que salen. En ese caso, el dm a dt va a ser igual a ¿qué? A toda la sumatoria de los flujos de masa que entran menos la sumatoria de los que salen. Pero a mí hay algo, ¿cierto?, que no me conviene, que si yo tengo una operación o un proceso que es continuo, ¿qué no me conviene acá? ¿Me conviene que se quede materia atascada aquí? Que siga fluyendo. No, no me conviene. Yo necesito que esto fluya, que no haya variación, que todo lo que entra se transforme y salga acá. Por lo tanto, uno parte de la base en que los procesos continuos funcionan en estado estacionario. Y el estado estacionario significa que la variación de cualquier cosa con respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, mi proceso funciona en un punto tan específico que no hay variación de temperatura, idealmente no hay variación de la energía, no hay variación de la masa, etc. En este momento lo que nos compete es la masa, es decir, toda la masa que entra es la misma que sale. Como eso es 0, me queda acá la sumatoria de los flujos que entran, sumatoria de los flujos que salen, y si yo eso lo ordeno, voy a tener que todo lo que entra tiene que salir. Y esos son los dos balances con los que vamos a trabajar. Sistema discontinuo, ¿cierto? La masa final es igual a la masa inicial o la masa inicial a la masa final. ¿Qué unidades de medida? Si estamos trabajando con masa acá, ¿qué unidades de medida tendrían que tener eso? Gramos. Ya, gramos. ¿Qué otras unidades de medida conocen? De masa. ¿Ah? ¿Cuánto más? Ya, exactamente. ¿Cuánto más son? ¿Qué unidades de masa más conocen? La onza, el gramo, La onza, ¿qué no fue la onza? Pero sí, está bien. La onza. ¿Qué otra cosa más cuando ustedes van a... se suben a una balanza? ¿En qué viene la balanza generalmente?
Bueno, las balanzas industriales, sí, ya, toneladas, kilogramos, ¿cierto? Cuando ven en la tele libras mortales, kilos mortales, hablan de libras. ¿Qué otra unidad de masa clásica? No, creo que ahí estamos. Toneladas, bueno, hay unas que son las toneladas imperiales, las toneladas cortas, no sé si han escuchado eso. Bueno, puede que no. No da para. ¿Ah? No damos para. ¡Ay, ya! ¿Qué es eso? Ya. Pero si ustedes se fijan, eso es masa. Si ustedes acá cargaron los tallarines, ¿cuánto agregaron? Agregaron unos... ¿Cuánta masa de tallarines colocan para cocinar? 400 gramos, ¿viste? Unidad de masa. ¿Y cuánto de agua colocan? 1 litro por 200. Ya, un... Chefcito. Más o menos son paquetes de tallarines, son como 4 litros de agua. Po. Ya, 4 litros. ¿Cuál es la densidad del agua? De todo lo que vimos hace como 3 semanas atrás. ¿Cuál es la densidad del agua? 1. ¿Uno qué? Es lo mismo que le digo a mis estudiantes de primer año. Todos dicen 1. ¿Pero 1 qué? Gramos por kilo. Gramos centímetro cúbico, perfecto. Entonces, o es lo mismo que decir la densidad del agua también es 1 kilogramo por litro. 1 kilogramo litro. Ahí sí. Nosotros estamos bien acostumbrados a esto porque uno dice ya 4 litros de agua son más o menos 4 kilos de agua. ¿Ya? Entonces lo que ustedes cargan acá, los 400 gramos de pasta cruda más los 4 kilos de agua, al final, ¿cierto? Si ustedes tomaran esos fideos que cocieron y más la masa, digamos, de agua que retiran de la olla, la suma de ambas deberían ser los mismos 4,4 kilogramos que metieron acá. ¿Ya? Probablemente una cantidad del agua va a irse con los tallarines, otra cantidad de agua, digamos, se va a perder por la evaporación que hubo acá. No sé, si quieren pueden hacer el ejercicio en la casa Y el almidón. con una balanza. Claro, hay otras cosas también, le agregaron sal, algunos le agregan, bueno, que no pesan nada, las hojitas de laurel, etc. Pero el tema es que toda la masa que ustedes cargaron al final debería ser la misma. ¿Ya? Ahora, cuando estamos en un sistema continuo, acá no hablamos de masa propiamente tal, porque como es algo que está fluyendo, hablamos de masa por unidad de tiempo. ¿Ya? Es como una velocidad, pero de masa. Por lo tanto, acá hablamos de que están circulando, por ejemplo, kilogramos por segundo. Igual que una velocidad. Pueden ser libras por minuto. Pueden ser kilogramos hora. Pueden ser toneladas hora. Cualquier unidad de masa, pero dividido por unidad de tiempo. ¿Ya? Eso en los sistemas continuos. Entonces, el cuidado que hay que tener es que cuando hacemos el balance, las unidades calcen. ¿Ya? Estemos trabajando, ¿cierto? El sistema es continuo, masa por unidad de tiempo. Y si es un sistema discontinuo, simplemente masa. ¿Dudas? Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Están callados? ¿Qué les pasó? Conocí el oficio. ¿Ah? Me gusta los cálculos. No, pero si es facilito, ya van a ver que no es difícil. No es más difícil de todo lo que ya han visto. Yo veo un circuito eléctrico de colapso. Igual, Pero ¿cómo? ¿Cómo es? Que se manejan en eso. Ya. Vamos a decir entonces. Hicimos algo, digamos, que me interesa, ¿cierto? Que es retomar el tema de la composición. Yo sé que eso lo vimos hace unas semanas atrás en la clase que les grabé, pero me interesa, digamos, que lo recordemos, porque
Estas entradas acá, a veces, si bien pueden ser una sola línea de proceso que entra a un equipo, la masa, digamos, viene con distintos componentes, ¿ya? Entonces, en ese caso uno habla de composición. ¿Por qué? Porque el balance de materia, este balance de la sumatoria de los flujos que entran es igual a los que salen, o la masa final es igual a la masa inicial, uno lo puede hacer tanto para lo global, digamos, la masa completa, o bien lo puede hacer por componentes. Entonces, cuando uno lo hace por componentes, por ejemplo, en una corriente acá, que la masa total o el flujo total de esa corriente, por ejemplo, son 100 kilogramos hora. ¿Ya? Supongamos que esta corriente está entrando a un equipo cualquiera. La masa total que está entrando ahí son 100 kilogramos hora. Sin embargo, esa corriente trae, a ver, coloquémoslo aquí, trae ácido clorhídrico, ya trae, no sé, un 25% de ácido clorhídrico. Trae hidróxido de sodio, que trae, no sé, 35% de esto. Y trae agua, ¿ya? Que vendría a ser 40%. ¿Ya? La suma, ¿cierto?, de esto tiene que darme siempre el 100%. ¿Ya? Es decir, de estos 100 kilogramos, un 25% es ácido clorhídrico, un 35% es hidróxido de sodio y un 40% es agua. La suma de los porcentajes siempre me tiene que dar 100, ¿ya? Porque obviamente el total de la corriente tendrá que darme los 100 kilogramos. ¿Cómo sacarían ustedes acá cuánto viene de cada cosa? ¿Cuánta masa, cuál es la masa o el flujo másico del ácido? ¿Cuál es el flujo de la soda, ¿ya?, del hidróxido de sodio? ¿Y cuánto es la masa de agua? La regla del 5. ¿Y eso no se puede hacer por densidad, profesor? Depende de la densidad. No necesitan la densidad. ¿Con los porcentajes? ¿Con el porcentaje? ¿Ya? 100 por 0,25. Exactamente. 100 por 0,25. Estos 100, ¿cierto? Un 25% es ácido clorhídrico, por lo tanto la masa de ácido va a ser 0,25%. Es decir, vienen 25 kilogramos hora de ácido. 0,25 porque es 25%. Si quieren, igual lo pueden poner como 25, 100. Les va a quedar, digamos, exactamente lo mismo. ¿Ya? O la regla de 3 que decía el Diego, van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? La masa de soda, ¿cómo sería entonces? 35 y digo 100%. Exactamente, pueden colocar 0,35 directamente por 100, vienen 35 kilogramos hora de soda, y la masa de agua será los 0,40 por 100, es decir, 40 kilogramos hora. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos los porcentajes, sencillamente, digamos, multiplicando esos porcentajes por el total, vamos a obtener la masa de cada uno de los componentes. Si no nos dan alguno de los porcentajes, nosotros sacamos, digamos, por diferencia, como sabemos que la corriente es un 100%, sacamos por diferencia el porcentaje que nos falta. ¿Ya? Entonces, a esto uno le llama la composición. ¿Ya? La composición significa o bien dar los porcentajes, o bien decir, bueno, tiene tanta masa o tanto flujo másico de este componente, de este otro y de este otro. ¿Por qué me sirve? Porque a la hora de hacer un balance de materia, voy a tener que hacer balances de materia por componente también. Entonces necesito saber cuánto hay de cada uno. Vamos entonces. Vamos a hacer un primer ejemplo.
materia prima 1 va a tener un pigmento y va a tener agua. Voy a tener una materia prima 2, que también va a tener un pigmento y va a tener agua. Y voy a tener el producto, ¿cierto? Que es esta pintura que tiene pigmento. Bastante simple. Tengo un mezclador, ¿cierto? Donde voy a elaborar una pintura que voy a vender. A este mezclador entra una primera materia prima que tiene 25% de pigmento y el resto es agua. Esa pintura, si yo la compro, cuesta 18.000 pesos. A ver, 18.000 pesos el kilo. ¿Ya? Eso es lo que cuesta la pintura. Esa materia prima. Por otro lado, tengo otra materia prima acá, que es la 2, que tiene 10% de pigmento, es decir, tiene algo menos que esta. Pero esta me cuesta 12.000 pesos el kilo de pintura. Ya, ese es el costo que tiene esa materia prima. Y yo quiero obtener un producto, ¿ya?, que tiene un 15% de pigmento y el resto en agua. Y la pregunta que tengo acá es ¿a cuánto yo debería vender esa pintura para tener un 10% de ganancia? ¿Cómo procederíamos acá? La cantidad de producto que yo quiero vender, ¿cierto?, para que sea rentable, son 20 kilogramos. ¿Cuál vendría a ser mi balance ahí de materia? ¿Cómo plantearían el balance? Ya, primero, ¿es un proceso, un sistema continuo o discontinuo? Discontinuo porque entran los componentes, se mezclan y después se... Perfecto, es un sistema discontinuo, ¿ya? Un sistema discontinuo. El balance de materia para un sistema discontinuo nos dice que la masa inicial tiene que ser igual a la masa final, ¿ya? Eso es lo que yo tengo. ¿Ok?
vamos a ir haciendo esto por cada uno de los componentes y en total. Lo primero que yo hago es hacer el balance global. Balance global o balance total, da lo mismo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si esta es la entrada 1, esto es lo que yo entré, esto es el 2, los números, digamos, son solo, digamos, como referencia. La masa inicial, ¿cuánto era? M1 más M2, ¿cierto? Esto es lo inicial. Son las dos materias primas. Tiene que ser igual a ¿qué? A M3. A M3. ¿Cierto? Estoy haciendo el balance todavía. Pues solamente a ustedes. Pero para allá vamos. Ahora, eso así por sí solo no me sirve. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El balance de pigmento. ¿Cómo podría escribir yo el balance de pigmento? El 25% más el 10% que entra. ¿Ya? ¿Y cómo lo escribo en función de esto? ¿Cómo sería? Si M1 es el total. 0,25 por 20. Este es M1, M2 y este es M3, ¿cierto? El total. Muy bien. 0,25 por M1 más 0,10. por M2 tiene que ser igual a 0,15 por M3. Y también puedo hacer un balance de agua. También lo puedo hacer. ¿Cuánto sería el balance de agua? No está explícito ahí. Pero aquí, ¿cuánto de agua? Si este es 25%, ¿cuánto de agua debería haber? 75. 75%, acá 90% y acá Eso es 85. 85%. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 100%. ¿Ya? Tiene que darme el 100%. ¿Ya? Porque no hay otra cosa más en la corriente. Agua y pigmento. Entonces, si yo quiero hacer el balance de agua acá, me va a dar 0,75 por M1 más 0,9 por M2 tiene que ser igual a 0,85 por M3. ¿Qué conozco de ahí? ¿Conozco M1? Sí. ¿Conozco no? ¿Conozco cuánto está entrando de materia prima total? Sí. ¿Por qué? Porque total es el 25% del pigmento y el 75% del agua. Ya, ¿cuántos kilos son M1 entonces? Por eso puede ser. La salida solamente 20 kilos. Así, tal cual como está planteado el problema. ¿Qué es lo único? ¿Cuál es la única masa que yo conozco, así como masa? La salida. La salida, ¿cierto? El M3. El M3 es lo único que yo conozco, que en este caso son 20 kilogramos. Por lo tanto, tengo dos incógnitas. No conozco M1, no conozco M2. Nuevamente aquí, no conozco M1, no conozco M2. Sistema La ecuacional. calculadora. La Tema de Texas. ecuación. Exactamente. Ahora uno dice, tengo tres ecuaciones. ¿Ya? Tres ecuaciones. ¿Cuáles voy a usar para poder resolver el sistema? Cualquiera. ¿Puedo ocupar el balance total con el balance de pigmento? Perfecto. ¿Puedo utilizar el balance total con el del agua? También. ¿Puedo utilizar estos dos? También. ¿Ya? Siempre, como tenemos dos componentes, implica eso que tengo dos ecuaciones independientes. ¿Ya? Por lo tanto, aunque
que tengan, que yo pueda plantear 3 ecuaciones acá, solamente 2 van a ser independientes, cualquiera de ellas, cualquier par me sirve, ¿ya? Ustedes ahí tienen que elegir cuál van a utilizar, van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, si tienen 3 componentes, tendrán que utilizar 3 ecuaciones. Si tienen 4 componentes, 4 ecuaciones, etc. No vamos a llegar a eso porque no tiene mucho sentido, digamos, hacerlo, digamos, porque hacerlo a mano también es una larga. Pero, digamos, acá, 2 componentes, 2 ecuaciones. Y eso lo pueden resolver. ¿O no? Una muy buena pregunta. ¿Ah? Una muy buena pregunta. Sí, realmente se aprende más. ¿Cuáles quieren ocupar? Ya, lo vamos a hacer juntos. ¿Cuál quieren ocupar? El pigmento y luego. ¿El total? Ya, vamos a ocupar el total y ¿cuál más? El pigmento, ya. Vamos a ocupar estas 2 ecuaciones. Entonces, tengo la primera ecuación, me dice M1 más M2 es igual a 20. Por lo tanto, acá yo puedo decir que M1 es 20 menos M2. ¿Cierto? Eso sale del balance total. Ahora me voy al pigmento. Me dice que 0,25 por M1 más 0,10 por M2 es igual a 0,15 por M3, pero M3 vale 20. 0,25 por M1. M1 de esta ecuación, tengo que es 20 menos M2. Lo hago por sustitución porque me sale más fácil, pero si ustedes lo quieren hacer en la calculadora, ni un problema. 0,15 por 20. Entonces, de aquí, lo único que me resta a mí, tengo una ecuación y tengo una incógnita. M2. ¿Cuánto le sale M2? Vamos a la calculadora. 40 sobre 3. ¿De leche la siguiente? A ver. No estoy segura. ¿Cuánto le dio? Yo digo 40 y digo 3. ¿Ah? 40 y digo 3 digo M2. Entonces, ¿Ya? ¿Y cuánto de esto? ¿Números? 13.333. 13.3 kilogramos, ¿cierto? Periódico. Y eso significa entonces, si M2 vale eso, ¿cuánto vale M1? 6,666 kilogramos. ¿Ya? 6,7 aproximadamente. Falta el incentivo. Entonces, Falta el incentivo. entonces, Lo vendo. ya tenemos
tenemos que sabemos cuánto está entrando y obviamente la suma de eso es lo mismo que está saliendo. Pero no hemos resuelto completamente el problema. No hemos resuelto acá el problema. Todavía tenemos acá, ok, tenemos M1, están entrando 6,7 kilogramos aproximadamente. De M2 están entrando 13,3 kilogramos aproximadamente. Y aquí están saliendo 20 kilogramos. Pero teníamos, como les digo, todo esto que hacemos, lo hacemos con un fin, digamos, en particular. Acá teníamos que esto valía 18.000 pesos el kilogramo. Este valía 12.000 pesos el kilo. Y acá teníamos que saber cuánto íbamos a cobrar por kilogramo para tener un 10% de ganancia. ¿Cuánto sería eso? Tengo otra superficie. ¿Cuánto tendríamos que vender eso? Eso no hay que hacerlo por el valor total, desprenderle el 10% y eso sumarlo, ¿no? Claro, porque acá estamos gastando 18.000 por kilo. Si tenemos 6,7 kilos, ¿cuánto vale esa corriente? ¿Cuánto cuesta esa corriente? Costo. ¿Ya? Por otro lado, esta igual es materia prima, por lo tanto acá voy a tener otro costo. Costo 2 y acá voy a tener un costo 1. ¿El total? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esta cosa? ¿La ganancia? ¿O no? No, ¿cuánto? Tiene que multiplicarlo por 136. por regla de tres. Ah, no, pero eso. Ah. 120, 600. 120.600. Eso cuesta esta. ¿Cuánto cuesta esta otra? 159, 600. 159.600. Total por 280, 200. ¿Ya? Aguante, cabrón. Sale. Total, 280.600. Lo que pasa con su- Pero todavía no me resuelve el problema. Sí. ¿A cuánto vendo esto? A 308, 308,660. 308.220. Pero ese es el valor por cuánto? Por 20. 308.020, los 20 kilos. Entonces, ¿a cuánto tengo que vender el kilo pintura? Ay, que no se gusta que Luego dije, ¿Profe? ¿Por qué 308,220? sí, ahí no me A ver, 308,660. ¿el 10%? Sí, ¿cómo va a dar 220? Pero no me retes, Joaquín. El cálculo. ¿Qué cosa? El 10% más 280, 600, Por 1.1, ¿cierto? 28,600. 308, 660. Ya, Dile que supera su 660. Ya. 308, 660, pero eso sería la corriente completa. ¿Cuánto por kilo entonces? 280, 200. No 280, 600. Yo me equivoqué acá. Ahí sí. Ahí sí. 280, 200, a ver. Sí, de 280 ya ahí sí. Y ahí son 308, 220. Hay que sacar bueno. 220, ya. Y esos son los 20 kilos. Entonces, el precio por kilo, ¿cuánto es? 15.411. 15.411 por kilo. La mitad me cago. Sí, tengo uno solo. Entonces, el precio 15.411 por kilo. ¿Ven? Entonces, no es solo, digamos, el hecho de hacer, digamos, el cálculo del balance, sino
sino que obviamente tiene una utilidad. En este caso se ve la parte económica, ¿cierto? ¿A cuánto voy a tener que vender el producto para poder tener una ganancia? Porque obviamente, digamos, no voy a estar mezclando por gusto. También, digamos, uno considera que dentro de esa ganancia, no sé, estará el consumo o lo que yo gasté en energía, eso no lo estamos considerando, lo que gasté en energía va a ser el mezclado acá, ¿cierto? Pero quizás, bueno, esa ganancia de alguna forma palea un poco eso. Pero también en otros equipos también tenemos otras cosas relevantes, digamos, por ejemplo en un secador, la cantidad de vapor que vamos a eliminar, o en un sistema de destilación, cuánto vamos a utilizar para calentar la corriente, ¿cierto? Para poder efectuar la separación, etc. Entonces, el balance de materia es un paso fundamental para todo lo que es, digamos, el conocimiento, digamos, y el poder ver si un proceso, digamos, es rentable o no, o si está funcionando bajo, digamos, lo que yo diseñé o no. Ya, chicos, vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a hacer unos problemas de esto, ¿ya? Así que lo ideal, ¿cierto?, es que le echen una mirada obviamente a lo que vimos hoy día y junto con eso, digamos, a lo que les mandé en esa clase grabada, porque ahí aparece el concepto de masa, densidad, composición, porque vamos a ocupar eso para los problemas, ¿ya? Eso sería. No, reloj, por favor. Se lo movió al tiro antes que se lo quitara. Aseguré la ganancia. Sí. Trae salida. Hay tres compañeros que no me dieron el certamen. No sé si ustedes han sabido algo de ellos. Abed, Rodrigo y Humberto. Abed Nego, no sé si es un solo nombre. Abed Nego, Oviedo, Rodrigo Rojas y Humberto Saldías. ¿No? Rodrigo. Oviedo creo que a la vez. ¿Ah? A la vez creo que Oviedo. Sí. Sí, Abed. Pero que... Él está activo. Ya. Y los otros dos puede que... Algunos se fueron, entonces puede que no estén. Rodrigo Rojas y Humberto Saldías. Pero la vez ha venido a clase. Sí, los otros dos no sé Yo voy a quiénes son. escribir aquí. Puede que no estén activos. Ya. Voy a escribir para cuando lo pueda recuperar. La pauta está puesta en el mismo donde estaba el certamen, está la pauta, por si quieren revisar y creen que hay algo que va a estar más corregido, me dice. ¿Ah? Sí, la semana pasada. No hay ningún rojo, así que no se preocupe. ¡Oh! Estamos
¿Quieren otro problema? ¿Tengo más? ¿Qué tal? Oye, no, estamos bien. Ya tenemos